Veracidad Channel y su programa Vidas Transformadas, le damos la cordial bienvenida aquí a su casa. Su servidora, la sierva del Señor Alma Córdoba, estoy feliz, gozosa por este nuevo programa donde iniciamos con un invitado muy especial, muy querido, particularmente por mi vida. Bienvenido, mi hermano y consiervo, Carlos Hernández. Muchas gracias, Pastor Alma, y muchas gracias a Veracidad Channel por la oportunidad de dar testimonio, de llegar a los hogares. Un saludo para todos nuestros hermanos en Cristo y amigos. Amén. Y que esperamos que sea de bendición. Su servidor está aquí dispuesto a llevarles un poco de mi vida y del gran labor que ha hecho el Espíritu Santo en mi vida y en la vida de mi familia. Cómo el acercarme a Él ha transformado mi vida, como dice allá en Juan 10:10. He venido para que tengan vida más plena y para que la tengan en abundancia, dice Cristo. Ese fue su sacrificio. Así es. Su muerte y su resurrección. Así es. Para darnos vida y vida plena. Así la pagó Él con su sangre. Amén. Así es, pastor. Qué glorioso, qué gozo tenerte en casa, tu casa y la casa, por supuesto. Sí, claro. De todos los Muchas que nos gracias. están siguiendo en este momento. Nos encantaría que por favor nos compartas un poco de tu infancia, de ese proceso que llevaste hasta que llegases a la plenitud del conocimiento. Así es. Y ese encuentro con Cristo. Claro que sí, pastora. Yo nazco allá por el año del 87 en Ilamatlán, Veracruz, e inmediatamente de muy pequeño me trasladamos al Estado de México. Mis papás, una familia un poco grande, somos 6 hermanos, soy prácticamente el de en medio, hay otros 3 más grandes y 2 más chicos, o sea, somos 6 en total. Ya que vivimos en el Estado de México, mi infancia rodeada de la religión tradicional aquí en México, entonces, pues sí, en mi familia fue una familia un poco disfuncional. Mi papá se va cuando yo soy muy pequeño, tengo pocos recuerdos de él. Sin embargo, se hace totalmente cargo mi madre de todos los hijos. Ella inicia ese gran compromiso de amor, Sí. Padre y madre. Ese sacrificio, porque el educar, inculcarle valores, darles pues lo básico a esa cantidad de niños. Yo tengo un hijo, uno nada más, y con él siento que ya es una gran responsabilidad. Ahora me pongo a pensar en lo que tuvo que pasar mi madre, que fueron 6 niños, pues sí, fue un gran reto. Fue un gran reto, ¿no? Y sin embargo tuvo la capacidad de inculcarnos valores, responsabilidades, de darnos educación universitaria. Entonces todo eso lo fui valorando y lo fui apreciando a lo largo de los años. Ahora, después hacía un poco de memoria anoche, sobre todo, que estaba orando y pidiéndole un poco de palabras y sabiduría al Señor, de cómo fue que yo podía acercarme sin ese conocimiento previo. Yo pensé que no había un conocimiento previo del Señor. Y haciendo recuerdos de mi infancia, de mi primera infancia, yo tenía por ahí de 4 años y medio. Había un grupo de hermanos evangelizando en la tierra donde yo estaba, en el Estado de México, allá por Chalco, que era una zona totalmente rural. Había muchas carencias. Entonces, estos hermanos llegaban a compartir la palabra, llevaban pan, llevaban mucha gente. Yo les llamaría, hermano, ángeles. Así es. Nosotros, lo confieso, nos acercábamos, mi hermana mayor, mis otros 2 hermanos y yo, que eran los que estábamos, nos acercábamos porque llevaban comida. Ya nos quedaban, se quedaban, nos explicaban la palabra, nos contaban historias, y en ese momento yo me las imaginaba y me hablaban del arca de Noé y dije, ¿cómo es posible? No teníamos televisión, pero yo me lo imaginaba en mi cabeza, todos los sucesos bíblicos que me contaban, cómo iban ahí, cómo cada quien tenía su misión. En ese caso Noé, Moisés, Abraham, todos los personajes que mencionaban, yo no tenía una concepción clara de los acontecimientos. Sin embargo, la interpretación que tenía a los 5 años ya era de decir, pues sí, ellos fueron hombres que tuvieron un propósito por el Señor, una causa que la llevaron a cabo y que fue servirle al Padre. Como llamarlo una bonita historia, pero la realidad se estaba sembrando la semilla de la palabra en tu corazón. Amén.
a pesar de tan pequeño, ¿verdad? Ahí estaba la semilla. Por eso es que a través fui creciendo, dejamos el contacto con los hermanos y se me trasladó un poco más al centro de la ciudad, bueno, ya algo más urbano. Y voy a la primaria, voy a la secundaria, a la preparatoria, y todos esos pasos que voy viviendo, muy buenos por la gracia de Dios, me dio dones, me dio muchos dones, me dio la facilidad de aprender, de cursar una carrera universitaria en la UNAM. Talentos, ¿verdad? Sí, inteligencia, capacidad. Me ha bendecido mucho. Gloria Entonces, a Dios. en ese momento yo tenía la inquietud de buscar. Yo buscaba en filosofías, yo buscaba en autores, en libros, y esa es como mi parte más, pues se puede decir de mundana en el sentido de una respuesta, ¿verdad? Yo digo, ¿por qué ya está el hombre aquí? ¿Por qué estoy? ¿Cuál es mi propósito? Esas preguntas fundamentales que muchos las tenemos. Sí, hermano, ¿cómo no? Y que a lo largo de su vida las vamos desarrollando. Yo las vi, Cristo, el Espíritu Santo, me ha empezado a llevar de la mano para entender, para comprender cuál es mi propósito. Porque muchas veces lo ponía en lo material, lo ponía tal vez en un sentimiento hacia las personas, tal vez en algo que pueda acumular, un conocimiento que pueda acumular, pero como dice el libro de Eclesiastés, dice, todo es vanidad y los hombres se afanan bajo el sol y lo que hacen y generación tras generación pasa y todo es vanidad. Quiere decir que lo que fue, lo que es y lo que será es nuestro Señor, es el Eterno, es Amén. El Eterno de Israel. Es como una mentalidad pues terrestre, un humano, una creación de Dios, a veces tratamos de sobreponer algún conocimiento sobre la base que es nuestra escritura, que es nuestra raíz, que es nuestro alimento. Sobre la base que es nuestra escritura, que es nuestro alimento. ¿Y en qué momento Carlos tiene ese encuentro con la verdad? Yo cuando estoy al borde de la adolescencia, tenía 17 años, pasa algo pues desequilibrante en mi vida. Mi madre, que había sido, mi padre y mi madre habían sido ella. El apoyo completamente. Mi madre Rebeca Hernández, había sido todo. Entonces yo había pasado la vida académica, mi vida de niño y mi vida de adolescente, agradándole a ella, o sea, sirviéndole, mostrando un buen ejemplo. De hecho, mis hermanos menores y mayores me recuerdan y recuerdan muchas conversaciones que tuvimos cuando ella me ponía de ejemplo con mis hermanos. Y todavía me lo dicen, es que ella siempre te tenía catalogado así, pero era mutuo, porque yo a ella la trataba yo sabía cómo había vivido, yo sabía lo que había pasado con mi padre y la vida que había llevado. Obviamente de alguna manera yo trataba de ayudarla, pero de hacerla sentir, pues, oye, lo que tú estás haciendo, madre, sí vale muchísimo, porque mira, gracias a ti he podido llegar a donde estoy y estoy logrando para que tú sepas que has hecho una gran labor. Qué mujer tan valiente, sí, y esforzada y llena de amor. Así es. Por sus hijos. Esa recompensa es la que yo desde el primer día o desde los días que tuve ese entendimiento, traté y lo hacía continuamente de ser un buen hijo, de mostrarle buen ejemplo a mis hermanos, de ayudarle en todo lo que podía. Entonces cuando pasa ese evento pues devastador, que pierdo a mi mamá, fue a los 17 años. Yo iba a la mitad de la preparatoria. Entonces ahí empieza un rompimiento. Yo ya había pues entrado un poco con mis amigos, con la rebeldía, la preparatoria, entonces ahí hay un descontrol total. Empiezo a frecuentar a mis amigos, me voy de fiesta. Afortunadamente tenía la capacidad de ir poco a la escuela o de faltar y conservar buenas notas. O sea, pasé, entré a la universidad, seguí mi carrera de ingeniería civil en la UNAM, empiezo con las filosofías, tengo amigos que son filósofos y me impregno de ese conocimiento humano, ese conocimiento mundano,
estudio Las filosofías, ajá, las doctrinas. todo eso me empieza a llamar la atención. Autores del siglo XIX, del siglo XVIII, me empiezan a gustar mucho. Y digo, aún así, yo siempre hacía esta pregunta, porque tocaba un poquito el conocimiento, tocaba un poquito el fondo, y decía, esto no es. Yo decía, este es bueno, digo, me preguntaban mis amigos, le digo, es que sí es bueno tu libro, le digo, es que sí es bueno lo que él dice. Le digo, pero falta algo. Digo, pero ¿cómo si ni siquiera has llevado pues académicamente la carrera de filosofía? Sí la puedes interpretar, porque de hecho los profesores me decían, vas a dar el tema, vas a dar la clase de lo que vamos a ver, dice, porque lo dominas. Como buen expositor. Sí, tenía esa capacidad, pero aún así se me hacía muy somero, muy superficial lo que veía. Algo faltaba. Algo faltaba. Entonces, en la universidad, después de la universidad, me caso muy joven, tenía 20 años, mi esposa 18 años. Entonces, ¿Enamorado, mi hermano? completamente. 10 años después lo puedo decir con toda seguridad. Gloria a Dios. Con un niño de 6 años de por medio, y puedo decir lo que ha sido una gran bendición, un gran reto. Sí, cómo no. A los 4 años de que ya estoy con mi esposa, nace mi hijo, y ahí cambia otra vez completamente mi vida. Si yo ya voy por un rumbo... Tomas un sentido sí, más personal, el cual se había perdido a la pérdida de la madre. Así es, lo vuelvo a encauzar, digamos. Sí. Yo ya llevaba vida así, nace él y digo, ahí está lo que realmente a veces, no a veces, sino el propósito que yo buscaba, ahí estaba, y seguía con mi vida y todo. Pasan 2 años, cuando mi hijo tenía 2 años, llega la primera oportunidad para venir a Cancún por parte de mis suegros, del papá de mi esposa, que es una persona muy especial y me quieren mucho, me tratan muy bien, los aprecio mucho. Llega la invitación por parte de ellos para venir a Cancún, por parte de mi trabajo y desarrollarme ya profesionalmente aquí, en Cancún, pero yo lo tomo con precaución. La primera invitación no quise venir, porque dije, no, moverme o sea, mis hermanos, somos 6, siempre quedamos allá. Pendiente, sí, ¿verdad? La preocupación y están por ser maduro y comprometido con tu madre desde pequeño. Así es. Dije, todavía tengo 2 hermanos pequeños, o sea, yo los sigo viendo pequeños, crecieron conmigo. Entonces, yo 3 y 5 años soy mayor que ellos, que los 2 más pequeños. Entonces sí me seguían todavía así como que, digo, no, pues Cancún está un poco lejos como para, no es tan fácil regresar y atender algo de urgencia, ¿no? Un consejo, algún problema que surja, no va a ser tan fácil atender. Eso pasa hace 2 años, hace 3 años ya. Y hace 2 años lo decido, yo no sabía que venía. Yo sabía que venía a trabajar. Sí, para prosperar, salir adelante, claro, darle una mejor vida a tu familia. Desarrollarme en lo que ya me había capacitado allá, en la Ciudad de México, en el Hospital Español también trabajé como auxiliar de enfermero, trabajé como enfermero y trabajé en psiquiatría. Entonces ya tenía las armas para llegar a desenvolverme acá, pero en un sentido espiritual venía vacío. Claro. Venía vacío en cuanto a todo lo que había revisado, todo lo que había puesto en duda y todo lo que había tratado yo de investigar había quedado completamente vacío. La falta de conocimiento de las Escrituras. Así es. ¿Qué pasa cuando llego aquí? La primera vez que llego, que escucho hablar de Jesucristo, empieza esa semilla que había hace más de 20 años ya había estado ahí sembrada. Glorioso. Se quedó 20 años. Y cuando llego aquí, yo ya tenía 28 años, 27 años, empieza, sí es cierto, cobra todo sentido, porque ya tenía ese trabajo previo y digo, se pasó o me pasé la vida tratando o buscando otras metas, otras oportunidades, digo, pero ahí estaba lo que yo ya sabía, ya me lo habían dejado. Puedo decir que en las circunstancias o en las situaciones más adversas, fue cuando fue sembrada esa semilla, porque en esa edad era muy vulnerable, porque en esa edad era muy frágil mi situación familiar, era muy pequeño. En ese momento fue sembrada, pero 20 años después, cuando me empiezo a acercar aquí a la congregación, cuando empiezo a ir de la palabra, cuando empiezo a tomar
un estudio bíblico, un discipulado, puedo decir, claro, ahí estuvo todo el tiempo, nunca se fue. Y es como el propósito de toda mi vida, de todo el trayecto, de los estudios, de mis caídas, de mis tropiezos, son el resultado para encaminarme y decir, pues mira, te va preparando el Señor en el camino, en tu propio éxodo, te va. Así es. Pero cuando te saca y cuando te da la seguridad, dice, Él te da el convencimiento del Espíritu Santo. Amén. Entonces empezás a tener esa convicción de fe. Sí. Ese encuentro genuino con nuestro Rey y Salvador, con el primer amor. Así es. Y viene la etapa cuando yo decido, cuando yo busco, viene la etapa de sueños, viene la etapa de acercarme, de decir, de escuchar al Señor, de decir, oye, pues te estuve esperando, o sea, me dice, 20 años, ¿por dónde anduviste? Dice, yo aquí estuve, y sí es cierto, dice, yo ahí te la dejé, con estos ángeles que te fueron a ver, con esos ángeles, ahí estuvo, dice, y 20 años, como que querías y como que buscabas, pero aquí estás, dice, qué bueno, o sea, yo practiqué atletismo hace 15 años, iba saliendo de la primaria cuando lo practiqué, y siempre que llegaba a la meta tenía esa sensación de una gran recompensa, y ahora cuando me acerco a Jesucristo sentí eso, dije, sí lo valió. Y ahora cuando me acerco a Jesucristo sentí eso, dije, sí lo valió. Pablo dice, yo cada día de mi vida me esfuerzo, no crean que me aseguro de que ya estoy con el Señor. Yo voy y me acerco para lo más que pueda tocar el manto del Señor y decir, Señor, aquí estoy. Y lo más maravilloso, empezar a palpar su paz. Así es. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Así es. Dices, no me la dio mi familia, no me la da el dinero, no me lo da lo intelectual, ni la comodidad, sino esa paz que dices, así es. ¿Dónde estaba, Señor? Así es. Es como dice la alabanza, en medio de la tormenta puedes sentir paz. Paz y ser bendecido. Así es. Cuando llega ese proceso, yo hablo directamente con Él. Yo le pregunto y le digo firmemente, con una convicción de que Él me está escuchando, le digo, mira, aquí estoy. Le digo, yo te acepto, eres real, estás vivo. Le digo, ayúdame. Le digo, ya todo lo que he pasado, haz que no pierda eso. Cuando uno se acerca... Tu primer amor. Sí, cuando uno se acerca dice, haz que no lo pierda, por favor. Sí va a haber problemas, siempre hay, sí estoy dispuesto a vencerme, a vencer mi orgullo, a vencer mi voluntad, a cederme a ti, pero ayúdame que aquí estoy. Y si yo como tu hijo no te fallo, yo te acepto, que eres mi papá, eres mi padre. Yo te acepto y solo te pido que me conserves así ahora que aquí te tengo y te reencontré. Quiero conservarme así para ti. Sí, es tu Abba Padre. Así es. Es nuestro papito bueno, nuestro Padre amoroso y misericordioso. Así es. Y hoy en día, en tu ministerio, sí, parte de tu llamado, ¿verdad? Hoy te encuentras... Sí, desarrollándome directamente con los pastores, con la pastora Noemí, trabajando directamente en los discipulados, claro, en los discipulados de matrimonios, para futuros líderes. Ahí estoy siguiendo ese llamado. Aparte también en el CESAIN, que también está aquí, pertenece a Veracidad, el Centro de Sanidad Integral, también desarrollándome como terapeuta y aplicando lo que he aprendido. Claro. Ahora todo toma sentido. Estuve como terapeuta y como en el Hospital Español, como enfermero, entonces estoy aplicando eso y estoy haciendo para obra del Señor algo integral. Mi meta es servirle primero al Señor, a mi familia, cumplir ese propósito, desarrollar los talentos que son del Señor, desarrollarlos para el bien de otros y parte de eso es, pues, mis amigos me preguntan, familiares se acercan y con ese testimonio ir abriendo corazones, porque Amén. Lo mencioné al inicio, mi familia viene de hecho cuando supieron que yo estaba
Jesucristo, yo estaba rendido a Él. Sí me hablaron y me preguntaron, sí discretamente me decían, oye, ¿cómo estás? Y eso, que tú eres cristiano y así, porque fue muy rápido, el cambio fue en menos de un año que yo vine para acá, como en 6 meses. Entonces les sorprendió mucho y ahora, por gracia de Dios, tengo el convencimiento de decirle sí. O sea, cuando el Señor abre la puerta, en este caso a través de Veracidad Channel, ¿sí?, y de la pastora Noemí, es como Dios se empieza a manifestar a Amén. tu vida y a decirte, aquí estoy. Así es. Amén. Completamente. Cuando pasa eso y la gente que te conoce de muchos años ve esa transformación, pregunta, oye, pero ¿cómo le hiciste para vencer eso? Yo digo, es que yo no lo hice. Digo, con mis fuerzas no hice nada. Digo, tuve la convicción de creer, de dar ese primer paso de fe y decir, Señor, aquí estoy. ¿Qué hacemos con este hombre viejo? Y Él es el que te va quitando esas capas, Él es el que te va cambiando. Porque si uno, lo intenté muchas veces y me resistía a querer ceder mi voluntad, a querer ceder ese orgullo, a querer ceder ese yo puedo, ese es mi vida, yo soy autosuficiente. El ceder eso es lo más difícil. Entonces cuando la gente ve un cambio genuino, sí le intriga y dice, ¿qué este cuate, qué le está pasando? Pues yo puedo testificar que eres un hijo de Dios, Amén. que eres un excelente esposo, excelente padre y un excelente hermano, Así es, por gracia de Dios. por la gracia y por el poder de su Espíritu, Así es. porque has derramado tu corazón a Él. Así es. Tú, como muchos hijos de Dios, le hemos decidido a nuestro Padre, me rindo ante ti, rindo mi voluntad a ti, hágase tu voluntad conmigo. Y es lo único que pide. Él es lo único que pide. Tu obediencia total y Él va a hacer de ti maravillas. Pero Él quiere esa. Precisamente por eso nos dio esa voluntad. Para que tú le decidas amarlo o tú le decidas no acercarte, pero es tu decisión, es personal y la salvación también. Y el Padre está con los brazos abiertos. Él es el único que trabaja las 24 horas del día con los brazos abiertos. Todos nos cansamos, a veces nos queremos ir temprano, pero Él está ahí. Tú búscalo en la madrugada, búscalo en la noche. Cuando tú quieras, háblale sinceramente, acércate a Él sinceramente con un amor genuino y con una convicción de que Él está ahí escuchándote y de que Él existe. Después de eso verás cambios, pero Él busca a sus hijos, Él se acerca a sus hijos, Él les llama y los corrige porque es un Padre amoroso y los apapacha y nos da muchas bendiciones, pero sí, el primer paso es totalmente de fe y el primer paso es muy importante y de ahí se abre una gran puerta. Gloria a Dios. Y tu meta, hermano querido, la meta donde dices, bueno, o sea, ya estoy en mi primer amor, sé que soy salvo, creo firmemente que mi nombre está escrito en el libro de la vida, pero no he llegado a la meta, prosigo a la meta. Entonces, ¿cuál es la meta de Carlos Hernández, del siervo? Un servir a Cristo constante, una preparación hacia Él constante y un servicio al prójimo. Hay algo muy particular que te discierno, que percibo de tu llamado. Puedes sentir la necesidad del alma que tienes enfrente de ti. Amén. Y me pasó muy claro, lo sentí mucho cuando entré a un hospital. Sí. Yo entré a urgencias y en ese momento me sentí como si me picaran 1000 agujas. Sí, sí. Y me dijo mi compañero, ¿qué te pasa? Yo, pues es que no sientes. Le digo, de ver a todos en ese momento. En esa esclavitud, Ajá. en esas tinieblas, cuando Él dice en su palabra que nos ha dado autoridad de hollar serpientes y escorpiones. Así es. Y si comiéremos alguna cosa mortífera, nada nos dañará. Y que en sus llagas hay poder y autoridad. Y que no hay mente que pueda estar más entenebrecida, endemoniada, que Cristo no pueda liberar a través de sus siervos. Así es.
Él lo puede Y tú tienes esa convicción. y cuando Él nos llena de eso, uno tiene la seguridad. Yo le decía, pero es que Él ¿qué preguntaba? Te preguntaba solo, ¿quieres ser sano? ¿Crees que vas a ser sano? Y Él lo hacía, pero buscaba un corazón genuino y un corazón que estuviera dispuesto a dejar todo por su fe. Y tener fe. Así es. Y después de ese paso, cuando yo sentí eso, dije, es en serio. O sea, es en serio todo lo que estoy viviendo, me está pasando, estoy viendo la gran necesidad. Yo mismo pasé por ahí y en algún otro tiempo tuve las mismas carencias que esta gente. Entonces podríamos decir que el llamado de nuestro hermano Carlos, del siervo del Señor, es ser el instrumento de libertar a los cautivos. Amén. Dar vista a los ciegos, que los leprosos sean sanos, que los inválidos se levanten, que los paralíticos caminen y que la gloria de Cristo sea exaltada y honrada por siempre. Así es, así lo dijo Él. Ese es tu llamado, siervo. Así lo dijo, pastor, y estamos convencidos de eso. Y cada día se lo pido al Señor que me dé fuerzas para no desmayar en ese llamado. Por favor, a nuestra audiencia, ahí estamos. Invítalos para que vengan a los pies de Cristo, querido siervo. Una oración muy sencilla que Él nos enseñó, pedirle al Padre, así como la confianza que Jesucristo les dijo a sus discípulos, les dijo, ustedes pídanle al Padre de esta manera, busquen a Él está en los cielos. Pedimos que su reino sea aquí en la tierra y que lo baje Él y que aquí en el Espíritu Santo nos llene de sabiduría. Pídanle a Él, pídanle consejo. Todos tenemos diferentes problemas y todos tenemos conflictos internos y externos, familiares y sociales muy diversos, pero hay algo común. Cristo nos hizo con ese corazón para aceptarlo, Dios nos hizo para volver a Él. Solo pídanle que nos redima, que nos salve, que nos sane, que nos cure, que nos proteja. Pídanselo y van a obtener una respuesta, pero Él busca un desinterés completo, una voluntad cedida a Él. Es lo único que quiere, una oración sincera, una fe obediente y conocer de Él. La falta de conocimiento es por la que perece el pueblo. Entonces, nosotros que somos el pueblo de Dios, que hemos sido llamados a ser la luz del mundo, a ser sal, pues vamos a expandir esa luz, pero necesitamos venir a Cristo, necesitamos estar a sus pies, necesitamos conocerlo, necesitamos buscar de Él, necesitamos desearlo. Abrir nuestro corazón. Así es. Muchísimas gracias, mi querido siervo del Señor. Al Padre. El Eterno te guarde y te bendiga más. Muchas gracias. Le damos la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo por este precioso y bendecido testimonio. Amén. Nos vemos en nuestro siguiente programa, Vidas Transformadas. Bendiciones. Amén.